HBUT en el 100.5 FM, transmitiendo sin fines de lucro en pro al bienestar de la familia de Tijuana. Esta es Tabita Radio. Son las 10. Oye, solo por un momento deja de cambiar de estación y prueba Tabita Radio. Quizá pueda cambiar tu día con buena música y palabra de Dios. Muy buenos días a todos, buenos días, hoy en este jueves 30 de abril, bienvenidos cada uno de ustedes a su programación Fe y Esperanza aquí en Tabita Radio. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor de poder estar aquí para compartir la palabra del Señor y para que el mensaje llegue, ¿verdad?, a todas las personas que sea necesario. Y en esta mañana estamos muy contentos de poder venir y compartir la palabra. Me acompaña mi hermana Londra Quiroz, le vamos a dejar el lugar para que nos salude. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones, que tengan un bonito día. Saludos aquí de la cabina Tabita Radio. Perdón ahí. Sí. También hoy nos acompaña nuestro hermano Javier Armentamen, que viene a acompañarnos a compartir la palabra. Es ahí del ministerio, nuestro hermanito, y le vamos a dar el lugar para que nos salude. Amén, Dios le bendiga a todos, ¿verdad? En esta mañana aquí nos encontramos en el Ministerio Fe y Esperanza, ¿verdad? En Tabita Radio. Bendiciones, saludos a todos los que escuchan la estación de Tabita Radio en esta mañana.
Dios los bendiga. Amén, y le vamos a enviar saludos a todos los que se están conectando por medio de Facebook, saludos y compartan la transmisión, ¿verdad? Para que más gente llegue el mensaje que el Señor nos ha dado hoy para la iglesia de Jesucristo, amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Javier que nos ayude con el teléfono de WhatsApp, por si usted desea enviarnos un mensajito ahí con su oración, alguna petición de oración o algún comentario acerca del tema, pues nos lo puede enviar ahí. Amén. El número de WhatsApp de Tabita Radio viene siendo el 6645-632801. Los números de cabina es el 6647-999599. Y en Alexa nos pueden encontrar como Tabita Radio. También nos pueden encontrar en www.tabitaradio.org. Igual la programación la pueden ver por medio de YouTube después o ahí en la página de Facebook, ¿verdad? Tabita Radio, ahí nos pueden encontrar también. La programación la pueden ver a cualquier hora, ¿verdad? Ahí queda grabada y pues estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor. Le enviamos saludos a todas las personas que nos puedan estar escuchando, aquellos que van a su trabajo, aquellos que están yendo, ¿verdad? En su carro hacia algún lugar, que están sintonizando o en sus casas, ¿verdad? Hay personas que están en su casa sintonizando la radio, aquellas personas que nos están escuchando aún del otro lado, ¿verdad? En Estados Unidos, que puedan sintonizar, bendiciones a cada uno, en Mexicali, en Tecate, en donde quiera que nos estén escuchando, saludos y bendiciones a las personas también que se están conectando aquí al en vivo, a nuestra hermana Elizabeth Zamora, bendiciones, buen día, a nuestra hermanita Delmi Flores, saludos y bendiciones, a nuestra hermana Luz Angélica Carrión, bendiciones, a nuestro hermano Iván Arturo Quiroz, bendiciones. Dios les bendiga a los muchachos del Centro Cristiano Fe y Esperanza que nos sintonizan desde la oficina, dicen saludos y bendiciones a cada uno de ustedes y y oramos, ¿verdad? Para que la palabra sea una palabra que traiga aliento, ¿verdad? A la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración para comenzar en esta mañana, amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, venir a este lugar, compartir tu palabra. Que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo moviéndote, Señor, en los corazones, Señor, de aquellos que necesitan, Señor, recibir, Señor, esta palabra, Señor, en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, la vida del ministerio, la vida de esta radio, Señor, la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que nos puedan estar escuchando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Un tema muy hermoso, ¿verdad? Para lo que es la iglesia, ¿verdad? Y yo estaba estudiando acerca de este tema en mi casa y cómo muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero la ira, el enojo, vienen muchas veces a robar la bendición. Amén. La bendición que ha venido de parte de Dios, a veces la perdemos por no saber controlar la ira, por no saber controlar el enojo, por no saber controlar esos impulsos, ¿verdad? Que muchas veces nos orillan o nos hacen pecar muchas veces, ¿sí? Y por eso es que el tema de hoy es acerca de la ira, ¿verdad? Es acerca de el enojarse, dice la palabra que uno puede enojarse, pero no permitirle a la ira que nos lleve a pecar, ¿verdad? ¿Y cómo es que peca muchas veces uno en ira? Pues pues cuando ya actúa, ¿no? Por ejemplo, ya me hiciste enojar y actúo de alguna forma, ¿no? Contra ti. O en venganza, o en rencor, o con la misma frustración. A veces alguien me hace enojar y voy y me desquito con los de mi casa, ¿sí o no? Sí, claro. A veces alguien me hace enojar y voy y me desquito con mi esposo. Santo. Amén. Y es verdad. Y sí. ¿Sí? Sí, pues cuando entra uno más, que dice uno en contienda, ¿no? Con el prójimo, con el hermano, ¿no? Con la hermana, y ya pues comienza la discusión, comienza un resentimiento, ¿no? Un problema, ya sea en espíritu, ya sea un problema en el corazón de uno, ¿verdad? Sí. Como quien dice. Dice la gente que estudia, ¿no? Lo que son las emociones, dice que la ira es una emoción primaria. O sea que es nada más como es como cuando uno reacciona, es una reacción natural del cuerpo según la situación. Que muchas veces reaccionas de manera airada cuando hay una situación que se sale fuera de control. Expulsiva, ¿no? Sí, como impulsiva. Entonces, pero la palabra de Dios dice, no nos enseña que la ira es mala. La palabra de Dios no dice que la ira sea mala. La palabra de Dios dice que la ira humana descontrolada es peligrosa.
¿sí? Que cuando tú eres una persona que no sabe controlar la ira, es cuando ahí puedes entrar en un problema, no nada más con las demás personas, ¿no? Es como, por ejemplo, vas dándole a tu carro, ¿no? Y alguien se te atraviesa en el semáforo y de repente te bajas a pelear ahí en el semáforo, ¿sí me entiendes? A maldecir, ¿no? Sí, o bajas el vidrio y empiezas a decir de groserías, sí, ahí en el semáforo. Uno no sabe con qué se puede topar. Ahorita como están las cosas, a veces uno dice, ay, ¿qué tal si el del semáforo te saca algo ahí, sí, verdad? Y, o sea, te metes en un problema por no saber controlar muchas veces la ira, ¿verdad? El impulso de la reacción, de la situación, porque a veces la situación desencadena sí un comportamiento o una defensa, ¿no? De ti para lo que está pasando, pero cuando tú actúas en ira y dejas que la ira sea descontrolada, ahí es donde se ocasiona un problema. Sí, pues no, un problema que a donde puedes entrar que a lo mejor que no puede llegar a tener un freno en su momento y entrar en contienda con otra persona y comienzas a airarte en dejarte llevar por el momento de la situación del enojo, de la ira, de la contienda, hasta del problema, ¿no? Que puedes llegar a ocasionar, ¿no? Sí. Sí, y es que es muy importante que nosotros aprendamos a controlarnos, ¿sí? Porque existe algo de que la Biblia lo marca como fruto del Espíritu Santo y se llama dominio propio. Y el dominio propio viene a hacerse cargo, ¿no? De la situación, cuando la situación se está saliendo de control y cuando esa emoción no humana quiere salir y quiere desbordarse, decir, no, pues a le doy una cachetada, ¿sí o no? Y ahí es donde el Espíritu Santo, por medio de ese fruto, ¿no? Del dominio propio, toma el control y te dice, hey, cálmate, relájate, sí, o sea, contrólate, porque la situación aquí es cuando el descontrol de la ira sí toma lugar. Muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta, y eso es algo real, que dentro de la iglesia todos son de una manera. Sí. ¿Sí? No, ahí adentro a veces hasta que el pastor te regaña y tú haces tu cara así de... Todavía te sientes, ¿no? Gloria a Dios, dice uno, sí, pues recibo, ¿sí? Claro. Pero ya cuando te volteas y te vas, te vas zapateando, ¿sí o no? Sí. O llegas a tu casa y ahí en tu casa a veces te quieres desquitar del enojo, ¿verdad? Con las personas que están ahí. Los primeros el primer frente para darle a la ira, el primer frente que recibe tu ira es tu familia. Amén. Y a veces es algo que si tu ira es descontrolada va a afectar a los miembros de tu casa. A veces los más afectados muchas veces con tu ira descontrolada son tus hijos. Así es. Sí, porque a veces cuando la ira se descontrola, no importa quién sea, agarra uno parejo, ¿sí o no? Sí, claro. Y a veces los más inocentes o los más pequeños son los primeros en recibir. Son los que pagan el problema, ¿no? Son los primeros. Sí. Es como, por ejemplo, cuando uno recuerda, uno hace memoria de cuando uno era pequeño y decía, no, yo me acuerdo que mi papá llegaba enojado y nos daba a todos por parejo, ¿sí o no? Sí. O a veces cuando mi mamá estaba enojada, que mi papá la hacía enojar, no, pues, y le decíamos algo, una cosita que hiciéramos y con eso nos iba en feria. Sí, porque realmente cuando la ira era descontrolada, no tenía ese control, ¿verdad? Pues sucedían esas cosas y son cosas que usted y yo me imagino que también nosotros los que estamos aquí en cabina vivimos en nuestra niñez, en nuestra infancia, y yo creo que también al llegar a los pies de Cristo lo venimos lidiando, ¿sí? Claro. Hay gente que dice, no, es que yo tengo carácter fuerte. Sí, el carácter fuerte no tiene nada que ver con que tú seas una persona que sea ira fácilmente. Sí, claro. ¿Sí? Muchas de las veces, pues, nos dejamos, como le digo, o sea, hay un versículo aquí en Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Muchas veces uno haciendo lo malo agarra enojo, agarra resentimiento, agarras problemas muchas veces de los que muchas veces no tienes ni necesidad de cargarlos, como dice usted, pastora Juliana, de la niñez uno viene cargando problemas de ira, como dice usted, problemas familiares y todo eso, y causa un resentimiento, ¿no? En la persona, ¿no? Como en mi sentir, ¿no? Yo también viví un problema así de ira, ¿no? Y trabajé con eso y hasta la fecha trabajo con eso. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces uno se aira, se enoja y hasta termina pagando el familiar
que está contigo viviendo, o como dice usted, los niños en el hogar, o cosas así, ¿no? Pero es un problema que muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por que el pensamiento nomás viene y haces las cosas, hasta después viene el arrepentimiento, ¿no? Sí, es como por ejemplo cuando estás bien enojado y le faltas el respeto a tu pareja, ya después a veces uno anda con la colita entre las patas, ¿no? Como dicen, ya no haya como pedir disculpas, ¿no? Cuando a veces cuando uno le daba el lugar al Espíritu Santo y al dominio propio de tomar el control en la situación, nos hubiéramos evitado el conflicto que viene después de airarte. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago 1:19 de la siguiente manera: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es lo que dice la palabra, dice, tenemos que aprender a ser tardos para hablar y tardos para airarse. Amén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Así Sí, es. escuchar, porque muchas veces cuando una persona viene a decirte algo a tu persona, es porque muchas veces eso que te va a decir es verdad, pero a Así veces es. como la ira siempre gana el control, pues a uno no le gusta que le digan sus verdades, ¿sí o no? Que se Y cree se o enoja, algo. ¿verdad? Y a veces uno se esconde detrás de la ira para escudarse Así es. del cambio de comportamiento. Sí, claro. Amén. Y a veces la ira también nos hace como cegarnos, como dice usted que estaba comentando que a veces que tenemos que ser primero pensar lo que vamos a decir o reaccionar, Sí. porque cuando reaccionamos mal, ya al rato, como dice, estamos con las patas entre las patas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y ya estás tú, ay, ahí perdóname, ¿no? Y estamos ahí, más que nada, pues para que solucionar ese problema que causamos por medio de la ira. Sí, 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 es bien tremendo porque tenemos que aprender a no enojarnos, o sea, no a reaccionar con el enojo en el primer instante, ¿sí me entiende? Hay un versículo que se encuentra ahí en el libro de Efesios, mi hermana Alondra lo va a leer, Efesios 4:26. Amén, dice, araos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate qué tremenda la palabra, ¿no? Del Señor, lo que dice, airaos, o sea, Dios no te dice que no te puedes enojar. O sea, él porque Dios, o sea, nos creó con las emociones. O sea, la ira, el enojo es una emoción humana, sí, con la cual Dios nos creó. Lo que nos dice es que te puedes enojar, pero no peques. Así es. Sí, ¿qué significa pecar? Ok, que yo me enojo, entonces con mi enojo soy imprudente y te digo cosas que te hieren. ¿Sí? A veces a eso es el pecado, ¿sí me entiendes? Que a veces estás enojado y no controlas la reacción de tu ira. Amén. Y eres impulsivo. Y muchas veces aún estando en Cristo hasta te puedes andar agarrando a golpes. Sí, claro. ¿Sí? Es Sí bien pasa. tremendo, ¿sí? Sí pasa. Que de repente digan, no, allá el hermano andaba ya echando puñetazos. Maldiciendo, ¿no? Sí, o en el semáforo, por ejemplo, va el hermano en el carro y de repente bajas el vidrio y sapos y culebras Sí, porque ¿no? el hermano viene enojado. ¿Sí? Amén. Sí, Entonces ¿no? ahí es donde le das cavidad, ¿sí? Claro, o sea, muchas de las veces, o sea, hablando del tema pues como dicen muchas veces, no, pues soy cristiano, va, pero o sea, tampoco no me voy a dejar, pero no por eso te vas a escudar a querer maldecir, llevar tu ira a cabo, no, sino decir, ¿sabes qué? Me tengo que frenar, ¿por qué? Porque pues, como dice la palabra, o sea, soy nuevo en Dios, soy renovado en Cristo y ya no puede vivir ese viejo hombre en mí, sino que, pues, tengo que ser una persona de bendición para los demás y no ser una persona que me los traiga a vivir en ira, a vivir en contienda, a vivir en problemas, a vivir en el mundo, no, sino que venir y predicar el evangelio, que quitar toda esa raíz de amargura, de tristeza, de destrucción, ¿no? Ser una persona renovada, o sea, traer el mensaje y renovar, ¿no? Renovar las almas, que es lo más bonito que existe ahorita, ¿no? Que estamos viviendo en que estoy viendo en este tiempo, ¿no? Porque este tema de ira es algo que a mí, en mi punto de vista, en mi vida que he vivido a mis 24 años de edad, fue un punto que me costó mucho trabajar con él.
Sí, no, y es que es bien tremendo, la verdad, porque muchas veces uno le da cavidad a enojarse demasiado. A veces yo le voy a decir algo, a veces uno ha aceptado a Cristo en su corazón, pero a veces por medio de no trabajar con la ira en su casa, no creen ni que usted sea cristiano. Así es. Sí, porque a veces uno dice, oye, pues para estar así como está, pues mejor me quedo así como estoy, ¿sí o no? Claro. Sí, porque es lo como muchas veces, es lo que le digo, pues que muchas veces dentro de la iglesia somos una persona y en nuestra casa somos una muy diferente, donde no controlamos la ira y pecamos en contra de los miembros de nuestra casa, ¿verdad? De nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que muchas veces ellos están tomando. ¿Por qué? Porque no importa las palabras, a veces uno es muy bueno para predicar, pero no bueno para controlar la ira, y al final de cuentas ese es lo que abarca, ¿no? El ejemplo para los hijos, porque ellos están viendo, oye, mi papá, mi hermano va a la iglesia y aquí llega y se desquita del todo el coraje. Sí, y a veces dice que cuando el sol se pone sobre nuestro ojo, dice, Señor, ¿te puedes enojar? Amén. Sí, pero en el transcurso del día te tienes que arreglar. Así es. ¿Sí? Claro. Oye, yo he visto gente, por ejemplo, que dices tú, no, pues se enojó con su hermano y tiene 20 años que no le habla. Santo Padre. Santo Dios, hablando ¿sí? de mí. No, se enojó con su papá y tiene 15 años que no se habla con el papá. Sí, no, sí. Y va a la iglesia y levanta las manos y aplaude y alaba, y la ira se puso, no nada más el sol sobre su enojo, sino los años. Sí. ¿Sí? Sí. Y levantaron el orgullo, ¿no? Porque la ira muchas veces nace del orgullo, y el orgullo toma el control ahí. Sí. Y en nuestra vida hay un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 21, verso 24, que dice así: soberbio y presuntuoso, dice, es el nombre del que obra con orgullo, con orgullosa hazaña. Soberbio, dice. Sí. O sea, nos volvemos, sí, soberbios, Sí, cuando ya reaccionamos con ira, ¿sí? Y muchas veces en venganza, en saña, en decir, me hizo esto, pues yo también, y no le voy a hablar. Vengativo, Así no, es. ¿Sí? Sí, y, claro. y eso es algo que es muy malo, porque dice, le das cavidad, le das lugar al diablo, ¿sí me entiendes? Abres una puerta para que el enemigo entre y gane ventaja sobre tu vida espiritual y sobre la vida de tu familia. Amén. Entra y hace, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, en la cuestión de la familia, a veces el enemigo trabaja en esa área de decir, oye, pues mi papá es hermano, mi mamá es hermana, y mira, ¿sí? Okay, ¿dónde quedo? Y a veces eso dice uno, pues crece uno con eso, ¿verdad? Claro. A veces dice, luego, ¿por qué los hijos no quieren ir a la iglesia? Porque te vieron en tu casa, Así es. Sí. que eras el ejemplo, persona ¿no? de doble moral, ¿sí me entiendes? En la iglesia eras uno y en tu casa eras uno que se airaba bien fácil, Amén. ¿sí? Y ahora no quieren ellos muchas veces seguir los caminos de Dios, porque el enemigo entró, ganó ventaja a causa de que tú abriste la puerta de la ira, de no saber controlar tu enojo, de no saber controlar esa emoción, que es una emoción humana, sí, pero que el Señor nos ha dado ese fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio para controlarlo, Amén. Sí, así es. ¿sí? Sí, no, o sea, hablábamos aquí, ¿no? Del orgullo, ¿no? Orgullo es o sea, la persona que dice, que se amarra, ¿no? Al yo voy a hacer esto, al yo voy a hacer aquello. No, o sea, aquí primero es Dios, con el camino con Dios es Dios primero ante todas las cosas, ¿no? Para poder que pues podamos rompernos con todo lo malo, ¿no? Con todo lo que el enemigo, cuando tú le abres la puerta, ¿no? Sino que pues llevar a cabo, o sea, el arrepentimiento genuino, ¿no? Para romper con ese espíritu de orgullo, con ese espíritu de ira, con ese espíritu de ser una persona problemática, ¿no? Es una persona problemática, y con Dios cambia mucho las cosas. Yo me doy cuenta de eso. ¿Por qué? Porque uno camina con Dios y uno camina en bendición, ¿no? Camina así, o sea, ya no maldices con tu hablar, ya no maldices con tu vista, ya no maldices con tu caminar, con lo que predicas, con lo que miras a través de los celulares, de los teléfonos celulares, de la televisión, sino que va cambiando hasta tu mentalidad, tu manera de vivir, tu manera de pensar, y es algo con Dios bien bonito, que yo aquí en el ministerio, lo que hizo usted en la iglesia, lo que sigue en la iglesia, no, y yo la verdad que estoy en los caminos de Dios, que tengo ya 5 años que me bauticé, he cambiado todo eso malo ahí en la iglesia, bien bonito. ¿Por qué? Porque como dice usted, no, yo era una de las personas que
pues orgullosamente con mi padre, ¿no? Que nunca estuvo conmigo en el hogar. Siempre mi madre fue una mamá y papá en el hogar, ¿no? Y igual, como le comentaba usted, pastora, con los hermanos, ¿no? Una persona orgullosa, que, no, pues tú qué, y años sin hablarnos. Y hasta hace poco que vine a la casa, estoy de vuelta a la casa de rehabilitación Fe y Esperanza, ahí con los muchachos, pues es de bendición. ¿Por qué? Porque ahí es donde volví a encontrar el perdón con mi familia, volví a encontrar el perdón con mis hermanos, ¿no? Con mis abuelos, a pedirles disculpas, ¿no? Por ser una persona que era orgullosa, con ira, una persona hasta problemática a lo mejor en el hogar, ¿no? Y pues es una bendición, la verdad es una bendición estar en el Ministerio Fe y Esperanza, porque ha cambiado mi pensamiento, ha cambiado mi manera de vivir. Y romper con esas cadenas que uno mismo agarra la cadena y le pone hasta el candado, ¿no? De ser orgulloso, de ser contiendoso, y es bonito vivir una vida en Cristo, la verdad. Sí. Amén. Sí, es algo muy hermoso cuando le das cavidad a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿verdad? Porque te ayuda a tener ese dominio propio sobre esas emociones que muchas veces nos causaron conflictos y problemas, pues, en nuestra vida pasada, ¿verdad? Y gloria a Dios, que gracias a Dios que el Señor tiene cuidado, ¿verdad?, de nosotros en esa área, porque si no, imagínense qué fuera de nosotros. No, hombre, Dios guarde. Sí, a veces somos como ese Pedro, ¿no? Muy enojón, ¿no? Que somos capaces hasta de mocharle la oreja a quien. Muy expulsivos. Sí. Pero Dios transforma, ¿sí? Amén. Nuestras vidas y nos hace salir de ese. Y es muy importante, la verdad, abrir tu corazón para que Dios trabaje. Cuando la ira hace en tu corazón algo que queda ahí guardado, se convierte en un problema. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 15, dice, mirad bien, dice, no sea que brotando una raíz de amargura, dice, por esa raíz, dice, varios sean contaminados. ¿Sí? A veces la raíz de amargura nace en nuestro corazón a causa de la ira. Sí. De la ira que muchas veces venimos guardando de tiempo en tiempo, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, a veces cuando de repente dices tú, no, pues yo por ejemplo digo, a veces tengo 17 años de matrimonio y a veces digo, a veces los matrimonios son de que guardas el coraje desde Amén. Y nomás se sale en un conflicto, sacas todo el repertorio de todo. Así es. Sí, porque es algo que es bien tremendo porque se va haciendo una raíz. Así sí, es. Y la raíz no es algo que dé fruto en un momento, sí, pero se va germinando en el corazón y cuando menos piensas te conviertes en una persona bien amargada a causa de tanta ira, a causa de haber guardado tanto enojo, tanto resentimiento, tanto rencor en tu corazón por años y años. Y sabe una cosa, la ira abre una brecha en nuestro muro espiritual, en nuestra defensa espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 25 verso 28, dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjate cómo nos considera, dice, como ciudad derribada y sin muros. Dice, es el hombre que no tiene rienda, que no le da rienda, ¿verdad? A la ira, al enojo. Así ¿sí? Es como si nos encontráramos a expensas del enemigo, ¿sí? No tenemos una defensa, pues, en contra del enemigo, porque nosotros mismos abrimos esa puerta para que el enemigo entre a nuestra vida por medio de darle cavidad. Así es, sí. ¿Sí? Sí, no. Dice también aquí, tengo apuntado que la ira es como el fuego, en la chimenea calienta la casa, pero afuera pero fuera de control la quemamos, pues, aunque como dice aquí que el fuego que es la chimenea que calienta la casa, o sea que nosotros con nuestra ira, con nuestro enojo, ¿qué hacemos? Nosotros encendemos todo. Sí. En nuestra casa, nuestro hogar, hasta, no sé, como dice usted, que hasta los niños vienen ahí arrastrando nosotros, que va cruzando el niño contento y, también tú, ¿no? Sí. Un hombre, y eso es muy feo, y la verdad, como he trabajado yo mucho también la ira, porque era una persona muy expulsiva yo, y luego también con lo que pasaba ahí, hasta con la mosca, sí. Que la mosca que pasaba y dice, también ahí también hasta Rosa. El pobre perrito, ¿sí o no? Y sí. Hasta el perrito voltea y nos mira y sí. Yo qué culpa tengo, ¿no? Va pasando el perro y una patada ahí de lo enojado que muchas veces está uno que no sabe tener control, ¿sí o no? Así es. Y es que a veces nosotros
nos da risa, ¿verdad? Pero ya en el momento las palabras hieren, ¿sí me entiendes? Claro, marcan. Hieren y marcan a la persona y no nada más eso, hay personas que no tienen control y que la ira se desborda y llegan hasta los golpes. Así es, sí. ¿Sí? Y eso ya es algo bien tremendo, sí, de la falta de control de eso. La palabra de Dios dice, si damos lugar a la ira, seremos nosotros mismos los que paguemos las consecuencias. Ahí es como hablando, ¿no? Cuando ya entras en la contienda, ¿no? En el problema de discusión hasta llegar, como dice Pastor, hasta llegar hasta los golpes, ¿no? Y más triste cuando estás te estás dejando llevar por la ira, la contienda, el problema, y están niños presentes viendo, tú comienzas a marcarlos a ellos, viendo el problema, ¿no? Que está pasando como en un matrimonio o en una pareja, ¿no? Y que están viendo los niños, ya comienzas a marcar algo en ellos, en ellos, pues. Y es algo triste, y es un tema que se expande en muchas áreas, que se abre en muchas áreas, y es algo bien tremendo. Tremendo, la verdad. Sí, porque es lo que hablábamos, pues, de que se contamina, pues, otra gente se contamina con tu propia amargura, ¿sí? Así es. A veces uno dice, no, y que no llegue o a veces el mismo papá dice, no, ni quiero llegar a la casa porque ahí está mi mujer, y, porque muchas veces no nada más es el hombre, a veces la mujer es la que tiene amargura, o a veces son ambos, ¿no? Y se la pasan discutiendo, sí, dentro de la casa, y la cuestión aquí, dice la palabra de Dios en Proverbios 19, el que mucho se enoja recibe su merecido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando nosotros ya le estamos dando mucha cavidad a la ira, tarde que temprano, esa misma ira va a rebotar en contra de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, dices tú, no, pues yo mi hijo está pequeño, ahorita está pequeño y desbordas toda tu ira en contra de tu hijo, pero ese niño no toda la vida va a estar pequeño, ese niño va a crecer, y ¿qué es lo que va a pasar? Ese niño va a buscar, venganza por todo el tiempo que tú depositaste tu ira sobre de él, y eso se vuelve una cadena, porque así como tú lo trates, así tu hijo va a tratar a sus hijos, y así se van a ir maldiciendo las generaciones, ¿sí? Es como cuando uno dice... Por ejemplo, en el caso de uno dice, es que mi mamá a mí me pegaba, y cuando uno crece queriendo hacer con esa raíz de amargura, haciendo lo malo, porque en contra de aquellos que desbordaron su ira en tu contra, sí, cuando a lo mejor eras inocente, no, o sea, un niño no debería de estar recibiendo la ira de los padres, ¿sí? Muchas veces cuando uno se casa, tu esposo no debería estar recibiendo tu amargura, pues si te casaste para tener un depósito de amargura, pues mejor no te hubieras casado, ¿sí o no? Sí. Porque a veces dices tú, no, ¿por qué te dejan? Pues te dejaron. Por cómo eres. Porque dice que nosotros mismos pagaremos las consecuencias, recibiremos nuestro merecido, el que mucho se enoja recibe su merecido, y a veces dice uno, ¿por qué se va? ¿Por qué la esposa se va? ¿Por qué se lleva a los hijos? ¿O por qué el esposo te deja? Sí, no, pues por lo mismo. Es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de un acto que ya pasó, pues. Sí. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Fíjate lo que dice, no entres apresuradamente en pleito. Así es. ¿Sí? Dice, no sea que después no encuentres qué hacer cuando ya tu prójimo te haya avergonzado. ¿Sí? Porque a veces uno cuando está airado, cuando uno está enojado, saca y habla, y ya después a veces no haya ni dónde meter la cabeza, ¿sí o no? Para pedir disculpas. Sí. Así es. Como dice en Proverbios 14:17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Porque a veces nosotros, cuando uno se está enojado, hace locuras, ¿no? Grita, enoja y golpea, hasta insulta a uno. Sí. ¿Por qué? Porque por la ira, pues. Sí, por no darle, ¿verdad? Sí. Por no controlar, ¿verdad? La ira en alguna forma en nuestra vida, y eso es algo bien tremendo en lo cual nosotros tenemos que aprender a trabajar. Yo he caminado con el Señor estos años y yo he aprendido a tener el dominio propio de la ira. Yo, la verdad, para vergüenza mía, yo reconozco, yo era yo me enojaba muy fácilmente, y no me importaba, ya enojada, pues uno comete locuras, ¿sí o no? Maldecir, ¿no? ¿Sí? Pero gracias a Dios, y le puedo decir que a través de la oración, que a través del ayuno,
esas fueron las herramientas que a mí me ayudaron para tener control de la ira. Amén. Sí, ¿no? Sí, porque de alguna forma tiene que menguar la carne para que el Así espíritu es. crezca y los frutos del espíritu se empiecen a ver palpables en nuestra vida. A veces tú no controlas la ira porque no tienes una relación genuina con Así Dios. es. O muchas veces vives en problemas, ¿no? Y dices tú, es que siempre vivo en problemas, me pego la cabeza porque siempre vivo en problemas, es que estás viviendo una vida con ira, con contienda, con problemas, en vez de con Dios, o sea, los 9 frutos, como dice usted, el ayuno, la oración, el Dios te ofrece amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, y o sea, todo eso te vas alimentando, vas escudriñando la palabra, dices tú, es lo que yo necesitaba, es lo que esa paz que Dios te da, no te la da el mundo. Esa Sí, paz que Dios te da, esa tranquilidad, esa vida espiritual, con una tranquilidad, con paz, no la ofrece el mundo, no la ofrecen las calles, no la puedes ir a comprar al Walmart, no la puedes ir a comprar a Costco, no la puedes ir a comprar a un centro comercial. O sea, con Dios es una vida espiritual y con Dios es esforzarte. Sí. Es esforzarte día Y con es día. meterte continuamente a tener esa relación genuina Así para es. que el Espíritu Santo te mantenga, como dice el hermano, en esa paz, en esa tranquilidad, en ese dominio propio. Es que es bien bonito que de repente dices tú, miras el mundo arder y tú tranquilo, Sí. con aquella calma. Sí. Yo a veces voy en el semáforo y un trafical y los carros se andan metiendo y yo así voy dándole como si fuera, y luego de repente me pasa un carro por un lado y yo le digo, métase, y la demás gente, no se meta, y cosas, y dices tú, ¿por Maldiciendo, qué? Porque están, ¿sí me entiendes? El día con día nos mantiene y las emociones están a la orden del día y rápido sale y el descontrol pues que estamos manejando como personas, sí, nuestra vida. Y la cuestión aquí es más allá en lo espiritual, porque por Así ejemplo es. cuando uno vive airado, vive enojado, ¿sí? Le abre esa puerta, ¿no?, al enemigo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 22, dice que todo aquel que se mantiene enojado con su hermano será culpable ante la corte. Santo. Sí, y entonces ahí es donde uno dice, vamos yendo un poco más allá, ¿no? Amén. ¿Qué es lo que provoca la ira en mí? Sí, a lo mejor en el momento es una emoción que se desborda, pero eso me hace culpable a mí. Amén. Y dice que eso me hace a mí culpable no nada más ante las personas, sino culpable ante Dios. Sí, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, pues Dios lo va a ajustar a uno. Sí, Así claro. Como aquí tengo un versículo que dice en Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahorita Sí. lo que estaba comentando usted, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que es bien, dice, no guardarás rencor, o sea, no tienes por qué. Así No, es. no, o sea, el vivir una vida rencorosa, con resentimiento, ahí vamos entrando ya más a fondo, ¿no? Donde se va desglosando todo. Vivir con rencor es una vida muy triste, ¿por qué? Porque vives tristemente, de fracaso en fracaso, culpando a los demás, sin amor propio, no vives con una mentalidad como con Dios positiva, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, dices tú, pues lo tengo que amar. ¿Por qué? Porque pues me tengo que amar yo primero, pero para amarme yo tengo que amar a Dios primero ante todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y es donde uno dice, pues, lo voy a amar porque pues de otra manera me queda, lo tengo que hacer. Y aún la misma palabra dice, amar a los que te aman es fácil, no, pero amar a los que no te aman también a ellos los tienes que amar. Ahí Así es es. el... Sí, ahí es muchas donde tienes veces que con trabajar. ellos son los que uno quiere depositar la ira, su Sí. ira en ellos, ¿sí o Así no? Es como, por ejemplo, cuando tú dices, no, pues el hermano me hizo enojar, pero la palabra de Dios dice que si tú vienes al altar a traerle una ofrenda a Dios y en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vayas y le pidas perdón. Así Así es. Y a veces uno en su orgullo dice, ay, no, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? Sí, sí. Si yo no le hice nada, si el que me hizo fue él. Así Sí. es. ¿Sí? Pero a veces es necesario porque para la liberación, ¿sí me entiendes? Así Tuya. es. No para la liberación del hermano, sino tu propia liberación, el ser libre de la culpabilidad que tienes delante de la corte de Jesucristo.
Así es. Sí, y es que, ¿verdad? La ira es algo bien tremendo porque hay un versículo ahí, de hecho lo veníamos hablando ahorita en el camino, porque cuando no aprendes a ser prudente, no reprimes el mal genio, pierdes la bendición de parte de Dios. Sí. Así es, como Moisés, ¿no? Era lo que hablábamos acerca de Moisés, Sí. cómo el Moisés se dejó llevar por la ira y la ira lo llevó a perder la bendición de parte de Dios, el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sí. Así es. Sí, le dijo el Señor, no, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ahí lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 27. Mire lo que dice ahí. El Señor habló a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Y Moisés y Aarón unieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Santo. ¿Sí? Entonces, está bien tremendo porque hicieron con su ira, el coraje que estaban teniendo en contra del pueblo, sí, que a lo mejor era un pueblo rebelde, y es que a veces la gente no coopera, ¿verdad? Para que tú trabajes con la ira, pero ahí es donde Dios está dando la oportunidad de trabajar, sí, con tu ira. Dice, hay un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, dice que el hierro con el hierro se afila, y ahí es donde el Señor está moldeando tu carácter para que seas una persona madura, que sepa sobrellevar el enojo, sobrellevar la ira y no dejar, ¿verdad?, que el enemigo gane ventaja sobre su vida. Yo a veces lo he entendido, y ahora que lo he entendido digo, pues fácil, no me enojo. Y a veces pasan cosas a mi alrededor que quieren hacerme, pero no. ¿Por qué? Porque he entendido que ahí es donde Dios te llama al control, ¿sí me entiendes? Donde Así Dios es. te llama a la madurez, al entendimiento en el espíritu, ¿sí? A comprendernos a las cosas espirituales, a comprender la vida natural, la vida que uno vive acá social, y saberte comportar y llevar a cabo una vida tranquila, con paz, y aparte vivir una vida tranquila y vivir alrededor del mundo no es fácil. Sí. No es fácil porque dices tú, es que yo no puedo ser lo mismo que hace esa persona. Como que dices tú, no puedo vivir otra vez, no puedo traer a la vieja persona que vivía antes otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque pues estoy siendo renovado en Dios día con día. Son nuevas sus misericordias día con día. Es nuevo lo que tengo que vivir, es nuevo. Y te metes ese chip en la mente y dices tú, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Y tengo que ser mejor. Y cada vez tengo que esforzarme porque esa es la palabra. Mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, que yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y día con día todo el mundo y alrededor de aquí, de donde vivimos aquí en Tijuana, todo el mundo vive bajo la voluntad del Padre, que es Dios. O sea, todo el mundo hemos clamado a Cristo en algún momento, al Dios, y tú dices, no, es que Dios no existe porque no me hace el milagro, no me hace el favor. No, Dios existe, pero Dios te procesa para poder tener esa bendición que es lo que estamos hablando, porque muchas veces por la ira, por la contienda, por el problema, por el rencor, por el resentimiento, muchas veces no tienes la bendición. ¿Por qué? Porque pues todavía existe esa raíz en ti, no la quitas, no rompes con eso, con ese yugo de esclavitud, sino que sabes que tú tienes que romper, o sea, hincarte, doblar rodillas y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Quita toda raíz de amargura en mi corazón, quita toda raíz de resentimiento, quita toda raíz de contienda, de problema en mi corazón, y haz un corazón nuevo, renuévalo, y Dios escucha. Dios escucha. Sí, así es. Amén. Y a veces nosotros mismos detenemos nuestra bendición, hasta el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, Así es. por la ira. Amén. Y dice que produce la ira sin control, pues damos lugar al diablo con nuestra ira. Sí. Amén. Y dice que también trae necedad, y mata relaciones. Santo. Cuando años queremos construir, ¿y qué pasa? La ira Sí, la nos ira rompe. lo mata, sí. Así es. Sí, es algo bien tremendo, por eso es que es necesario que aprendamos. Mire, cuando uno ya empieza a tratar con la ira y le da cavidad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida por medio del dominio propio, uno empieza a madurar. Sí. Y no es una madurez que es una madurez espiritual, sí, que te lleva a la sabiduría, a Así hacerte es. sabio, a hacerte una persona sabia. Sí.
Dice la palabra de Dios ahí en el Proverbios 29:11 que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Así es. Sí, a veces somos necios porque le damos cavidad y dices de repente, ay, me fui enojado y ya hice un desastre. Así es. Sí, enojado en mi casa, enojado en el trabajo, en el semáforo, en el alto. Hay gente que vive enojada todo el día y toda la vida. Así Dices es. tú, no alcanzan a controlar la ira, Así el es. enojo. Y la persona sabia aprende a reprimirla. Sí, no. Aprende a reprimirla. No, y hasta uno mismo muchas veces se reprende como le digo, a no hacer lo que otras personas hacen, se reprende a vivir una vida, hasta te separas hasta de la familia, ¿no? De la familia contiendosa que vive en puro problema, hasta te haces a un lado, digo, en mi caso personal, yo a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues igual, porque... Ya tú no dices, quieres meterte en problemas. Ya no quieres meterte en problemas. Sí. Sí. Y aprendes, pues te da sabiduría, pues el Señor te hace crecer, te hace madurar, te hace entender Sí. que muchas veces el enojo al primero que daña es a ti. Sí, a uno mismo. Hay personas que a estudios, ¿no? Científicos que hacen y que yo leo a veces y dicen que el cáncer viene por la ira. Santo Padre. O sea que a veces la ira se desborda tanto, tus emociones se desbordan tanto que no nada más te afectan en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual, sino que también se manifiesta en lo físico. Santo ¿Sí? Dios. Es como cuando dices, ay, me hizo enojar y hoy de repente dices tú, ay, me dio un dolor de estómago del coraje que me dio. Y sí. Sí, es porque realmente las emociones toman el control también del cuerpo. Así es. Sí, por eso es que nosotros tenemos que aprender. Hay un proverbio que dice, el que fácil se enoja comete locuras. Santo. Sí, yo siempre recuerdo ese proverbio porque digo, no te enojes porque una gente enojada se ciega, ya no piensa, ¿sí o no? Ya es. después te metes en un problema, estás ahí, ya está casi al punto del divorcio, a veces en el matrimonio, y dices tú, ya me arrepentí de haberla hecho enojar, pero ya estás ahí metido y ya el orgullo te hace ir más al frente y dices tú, terminas hasta divorciado por un enojo. Santo. Sí, y es que el que se enoja realmente hace locuras y es Así capaz es. de hacer locuras. Así Y es. el enemigo es lo que quiere llevarnos a nosotros a ese borde de la locura para que tú y yo perdamos nos seamos destituidos de la gracia de Dios, pues. Sí, en nuestra vida por darle cavidad al coraje, a la ira. Después el coraje se convierte en rencor, en venganza, ¿no? Es que es algo bien tremendo, el enemigo lo va llevando en tu vida hasta que ya es un punto en que te encuentras totalmente perdido a causa del enojo. Así es, sí. No, y muchas de las veces hasta haces las cosas, ¿no? Porque te vas en el momento de la ira, de la reacción y al último ya te andas hasta lamentando, ¿no? De lo que maldeciste o lo que hiciste, te andas arrepintiendo, ¿no? Dices tú, y otra vez, Señor, ¿y cómo lo voy a arreglar? Ya la volví a regar. Sí pasa en la vida de uno. Cuando ya estás ahí, no metido en el problema, dices tú, ay, ¿para qué hablaba? Sí. Así es. Sí, porque hay un proverbio que dice, la prudencia, el proverbio 19:11, dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo. O sea, te vuelves prudente cuando aprendes a frenar el enojo. A quedarte callado nomás. Sí. Yo también lo paso, o sea, todos lo pasamos. A veces yo, por ejemplo, en mi casa, no, estoy hablando y mi esposo me regaña. Y cuando me regaña, como que algo me dice, defiéndete, di algo. Pero, ¿sabes? Una cosa, me quedo callada. Sí. Me quedo callada. Me he vuelto una persona prudente porque ahí en el momento si yo le digo algo y él me dice y nos decimos, no, olvídese, se hace una guerra campal ahí, ¿no? sí, pero si uno de los dos es prudente y guarda silencio aunque está enojado, aprende a controlar, aprende a refrenar el enojo, ahí dice que te vuelves una persona prudente, ¿sí Y me madura, entiendes? ¿no? Y dice también, honra, dice, en pasar por alto la ofensa, te vuelves una persona honrosa. Sí, delante de Dios dice, eres de alta estima, de alta honra. ¿Por qué? Porque sabes pasar por alto la ofensa, decir, sí me hizo, pero todo bien. Así Dios es, lo bendiga. ¿Sí? Y de ahí es donde estás teniendo, no nada más en lo natural, algo bueno, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no le das cavidad a la raíz de amargura, sino que tu corazón está limpio de todo orgullo, de toda venganza, de toda ira, de toda rencor, ¿sí me entiendes? Sino que aprendes a decir, gloria a Dios, te perdono, vámonos para adelante, seguir adelante, ¿sí me entiendes? Sí. Y eso es causa de honra. Sí. Amén. ¿Sí? Sí, no, y también pues como dice usted, la palabra de honra, o sea,
es como yo digo, es muchas veces, como dice usted, ¿no? Honrar a los demás, como yo en mi caso, recordando, ¿no? Cuando mi madre me regañaba, mis hermanos me regañaban, no, pues nos agarramos, ¿no? Y ahora el honrar, el respetar y todo eso con Dios, dices tú, no, pues que no puedo ser el mismo, y tengo que ser pasivo, tener paz en mi corazón, decir, es que no, pues está bien, escuchar y dejarte guiar y todo eso, o sea, cuesta, pero es una vida muy diferente y bonita, la verdad, sinceramente, vivir con Dios. Amén. Bueno, pues quería leer Santiago 1:20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice aquí que esta ira, no sé por qué, no se hizo lo que tú querías. A veces la ira de nosotros, es que quería que se hiciera así las cosas, ¿y qué pasa? No se hizo tu voluntad. Ajá. Y dice que no defiende la santidad ni defiende tu orgullo. Santo. Porque a veces nosotros queremos las cosas como nosotros y nos enojamos queremos. porque no pasan como nosotros queremos que pasen. Así es. Sí, pero eso no obra la justicia de Dios, porque va a pasar como Dios quiera que pase. Así y tenemos es. que aprender a aceptarlo, ¿verdad? De la manera en que Dios. También hay un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 1. Dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Fíjate lo que dice aquí, la respuesta amable calma el enojo. Les voy a platicar algo que me pasó. Ya tiene mucho tiempo de eso, pero una vez yo estaba yendo a una consulta médica. Ajá. Entonces cuando yo llegué a estacionarme, la señora iba saliendo. Uh-huh. Entonces en el momento en que yo me iba a meter, pues no le di como chance de que saliera, como que ella estaba batallando para salirse pues del lugar. Ajá. Así, y se bajó enojada de su carro y me dijo, ¿qué no estás viendo que me quiero meter? Me dijo así que, o sea, que me quiero salir, me dijo, ya enojada. Entonces yo bajé mi vidrio y le dije, no se enoje, señor, ahorita me voy a mover. Y ya nomás ella se me quedó viendo y me dijo, sí, es que ya su voz cambió y me dijo, sí, es que quiero salir. O sea, ya como que si en el momento yo hubiera a lo mejor reaccionado, ay, pues, ¿qué le pasa? No, a lo mejor en el momento, pues ahí hasta nos agarramos, no a palabras, pero o sea, hay que la respuesta amable muchas veces va a calmar el enojo de la otra persona. A veces en ti va a estar el que la otra persona no se encienda. Si tú conoces una persona que es una persona fácil de airar, también en ti va a estar la prudencia de hacer que esa persona no encienda su ira para que no caiga en pecado, ¿verdad? Sí. Así es. A veces si tú dices, no, pues yo tengo a mi esposo es bien enojón, pues tú sé una persona prudente, ¿verdad? Sí, no le hagas que tu esposo caiga en ira para que no caiga él en pecado y se abran puertas, ¿verdad? Que el enemigo después entre a la casa. ¿Sí? Es que es algo bien tremendo, no es nada más decir, ya me enojé, ya pasó, no, porque muchas veces las palabras que se dicen después de estar enojado se guardan en el corazón de aquellos que las reciben. Así es. Sí, se convierten después en esa lanza que te hiere. Dice, yo me acuerdo cuando tú me dijiste esto, porque no lo has olvidado, ¿sí me entiendes? Se quedaron guardadas, sí, y eso ha provocado ira en tu corazón y la ira va creciendo y se convierten en raíces de amargura y después dice, la conozco, pero es una persona que está muy amargada. ¿Por qué? Porque toda la vida vivió frustrada por medio de la ira, el enojo, el coraje, el rencor y eso se convirtió en venganza, ¿sí? Y eso es algo bien tremendo, la verdad. Amén. No, pues pues a veces nosotros nos enojamos, pero ¿cómo hacemos que lo controlemos? Sí. No sabemos ni controlarlo, como estábamos comentando hace ratito, ¿no? Nos enojamos, la ira ya está, pero para controlarla, ¿qué hacemos? Sí, no, pues muchas de las veces es difícil, ¿no? Es difícil, como dice la pastora, ¿no? Pasa y me ha tocado ver que como dice, ¿no? Que muchas de las personas, en este mundo es un mundo muy contendoso, la verdad. Es un mundo donde existe mucha maldad, muchas personas problemáticas y ya cuando tú estás viviendo una vida cristiana, una vida con Dios, como dice la pastora, no comienzas a ser amable, a ser una persona de poderte hablar diferente, no hablar de una manera de conducirte, no más que nada de una manera diferente con caminar con Dios, el dejar la vida del pasado cuesta. El quitar toda raíz de amargura, rencor, tristeza, todo eso cuesta, pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible.
Amén. Voy a leer un versículo ya porque ya andamos terminando, ¿no? Se va uno con el tema, se va yendo sí. Y es que de verdad son temas muy importantes que uno dice, es bien tremendo, sí o no, cuando uno los está viviendo y no sabe cómo. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4:31, dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Dice, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ya, deja la ira, deja el enojo, deja el resentimiento, deja el rencor, perdona. ¿Sí? Así como el Señor nos ha perdonado y hoy gozamos de su gracia, ¿verdad? De su misericordia, de su favor. El Señor nos dice que nosotros también tenemos que dar ese perdón a las personas que nos han ofendido. Así es. ¿Sí? Para poder empezar a vivir en paz por medio de los frutos del Espíritu Santo. Si usted está batallando, ¿verdad? Con la ira, yo le voy a recomendar que se meta en oración y en ayuno, ¿verdad? Porque el ayuno va a hacer menguar la carne. Así es. Y le va a dar la oportunidad que el Espíritu Santo se vivifique en su vida y empiece a tener ese control. Yo admiro a los siervos de Dios, que los miro y que son tan pasivos, tan prudentes, tan así, dices tú, es que tiene una relación, ¿sí me entiende? Con Dios, y el Señor le ayuda a mantener la calma, a ser tranquilo, a estar en paz, y al final de cuentas yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Vivir una vida tranquila, en paz, ser felices, ¿sí o no? A veces la ira nos roba la felicidad. Cuando pudiéramos estar disfrutando con nuestras familias, con nuestros hijos, estamos gritando y haciéndolos enojar, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que aprendamos, ¿verdad?, a controlar esa emoción que aunque es humana, pero el Señor dice que nos ha dado las herramientas para sobrellevarla. Amén. 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 Y pues vamos a enviar unos saludos aquí a nuestros hermanos que se han conectado, que nos están escuchando por medio de Facebook. Le mando saludos a mi mamá nos está escuchando desde Sonora, Dios le bendiga. Dice nuestra hermana Pati Rivera, bendiciones. Nuestra hermana Dina Ramírez dice, quien no tiene guianza del Espíritu Santo no tiene dominio propio. Así es. Sí, es real. Dice nuestra hermana Berenice Retes, bendiciones. Pastora, Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Dice, le mando saludos también a nuestro pastor José Moreno, Dios bendiciones. A mi esposo, que Dios le bendiga. Dice también nuestro hermano Pablo Ornelas. Dios lo saludos, bendiga. Hermano, Dios le bendiga, bendiciones. Estamos esperando allá en la iglesia, no ha ido a visitarnos. Dice nuestra hermana Rosmar Porras, amén. Dice, amén. Adaya Marlon, saludos desde Ensenada. Amén, Dios les bendiga. No, saludos desde Ensenada, dice la hermana, a ver cuándo vamos allá a Ensenada a dar una vuelta, a comernos unas tostadas de ceviche. Amén. ¿Sí? Dice nuestra hermana Elizabeth Zamora, dice, practicar el autocontrol. Dice, sí, es muy importante practicarlo. Dice, nos miran desde el Ministerio Fe y Esperanza en Tecate. Amén. Dice, nuestras hermanas del Ministerio Fe y Esperanza, saludos a todas mis hermanas de allá. El sábado vamos a estar en Tecate festejando el Día del Niño. Y el domingo vamos a estar predicando ahí en el poblado hindú. Tenemos una iglesia ahí, también vamos a estar ahí compartiendo con las hermanas. Dios les bendiga. Dice, la ira mal manejada puede costarnos promesas. No dejes que un momento de enojo te robe lo que Dios ya preparó para ti. Obedece a Dios aun cuando estés bajo presión. Amén. Así es. También dice nuestra hermana Leslie Leiva, saludos y bendiciones. Saludos a todos, Dios los bendiga grandemente. Alejandro García dice, la iglesia El Buen Samaritano, saludos a la iglesia El Buen Samaritano y a nuestra pastora Alba, bendiciones. Odi Sun dice, Dios le bendiga siempre a nuestra hermana Pastora Olivier. Dios le bendiga, Pastora Olivier, bendiciones. El Señor le bendiga a nuestro hermano Daniel Ruiz también, que nos mira. Dice mi sobrina Vivi, saludos, dice, desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York, que nos están escuchando ahí. También a mi hermana Sweetie Manjarres. Y le enviamos saludos a nuestra hermana Yadira Cervantes desde Long Beach, California, hoy en su cumpleaños. Dios la bendiga, hermana, le queremos mucho, le mandamos un abrazo hasta allá, hasta donde usted se encuentra. Y a todos los que nos están escuchando en este día, gracias por sintonizarnos. La hermana
Doris tiene un mensaje. A ver, Me hermana. mandan aquí un mensajito a través de WhatsApp y dice: bendiciones, amén, buenísimo tema. No coopera el prójimo, dice, muchas veces y más en lunes. Sí. A veces el prójimo no coopera, ya sabemos, pero nos toca, ¿verdad? Aplicar el dominio propio. Sí, porque a veces es difícil. La gente anda carrereada, anda corriendo, y mucha gente que te vas a topar no conoce del Señor. Pues ahí es donde tú tienes que demostrar que Jesucristo ha cambiado, ¿verdad? Tu vida. Así es algo bien tremendo, ¿verdad? Mandan aquí otro mensajito, dice: hola, buen día, quiero que me manden saludos para mi niño Matías, que está cumpliendo 5 años. Los escuchamos aquí desde la 3 de octubre. Hay muchos saludos a nuestro hermanito Matías en la 3 de octubre, que cumple años. Happy birthday, Matías. Saludos hasta allá, que nos invites al pastel. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. También a los muchachos del Centro Cristiano Fe y Esperanza, dice: mándenos saludos, hermana. Saludos a todos mis muchachos ahí en el Centro de Rehabilitación, en la colonia Altiplano. Le envío saludos a cada uno de ellos, a todos los servidores, a todos los que están en la oficina, en la administración, a nuestro hermano Donovan, a nuestro hermano Ayón y a nuestro director Paula. Le enviamos saludos a cada uno de ellos. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo. También le enviamos saludos, bendiciones, y oramos, ¿verdad? Para que todo esté bien en el ministerio de nuestra pastora Luz María Castro y el pastor Arturo Peiro, amén, por la situación que están pasando. Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo, y pues estamos muy contentos y muy agradecidos al Señor por haber estado aquí, por compartir la palabra de Dios. Dice nuestra hermana Berenice Retes: bendiciones, mis hermanos de Fe y Esperanza. Dios le bendiga a mi hermana Berenice y a mi hermano Lalo, que están vendiendo sandías ahí por el Casablanca, para que vaya a comprarles ahí. Cuando pase por el Casablanca, párese a comprar una sandía ahí, que están bien buenas, ¿saben? También le enviamos saludos a nuestra hermana Caro. A nuestra hermana Caro ahí en la carnicería La Única, que nos escucha ahí en Valle Verde, siempre nos está escuchando. Y le digo: hermana, le voy a mandar un saludo, y a veces no le mando, hermana. Bendiciones a nuestra hermana, esa carne está buena. A ver si el 10 de mayo nos aventamos una carnita asada, ¿me? Y pues nos vamos a despedir en esta mañana, en este tiempo ya se nos acabó, ¿verdad? Pero si fuera por nosotros nos quedáramos hablando más, ¿no? Pero nada más es un tiempo, ¿verdad? Para que entre nuestro hermano, nuestro siguiente hermano, y pues Dios le bendiga a cada uno de ustedes y aprenda, ¿verdad?, a controlar la ira por medio del dominio propio, amén, y que Dios le bendiga, y nos vemos el próximo jueves, amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Dios le bendiga. Son las 11:01. Oye, solo por un momento deja de cambiar